Bueno, mis queridos. Entonces, cuéntenme quién hace falta por participar. A mí. Hola, Juan. Hola, ¿cómo está, profe? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, un segundo, ¿me escucha? Te escucho perfectamente. Bueno, yo, profe, respecto a a, a la tarea que usted mandó, bueno, decidí tomar sobre la xenofobia Uy, muy bien. Te felicito. xenofobia o egoísmo. No sé si me está entendiendo, ¿no? O sea, más o Te menos estoy prácticamente entendiendo. tiene como relación esos dos títulos, ¿no? La Sí, xenofobia claro. Así con es. el egoísmo. Dado la circunstancia que no se sabe cierta por qué la gente discrimina mucho siempre a los extranjeros, ¿no? Dado no sé si es por el país o en este caso por los venezolanos, ¿no? Eh, Ok. no sé si lo hacen con eso o lo hacen porque de pronto le vienen a quitar, no sé, su riqueza o llámese, no sé. Entonces debe ser por eso, ¿no? Eh, Bueno, me que la gusta gente, mucho el enfoque que le estás dando a tu investigación, sobre todo porque el tema principal, que es la xenofobia, es algo que toca, pues es un tema actual y es algo que nos toca directamente como país y como ciudad. Cuando tú dices xenofobia en el sentido del egoísmo, la vas a enmarcar como un sinónimo de egoísmo, está muy bien, porque puedes también decir que aparte de egoísmo puede ser ignorancia, también puede ser un tipo de sobrevivencia, porque ante sí, las señor. circunstancias y las situaciones que se viven, para algunas personas lo lógico es que atiendan primero a los colombianos y si sobra para los venezolanos. Pero para otras personas no importa la nacionalidad que tenga, todos somos seres humanos. Entonces también depende del cristal con que se mire el tema, pero me gusta, me parece muy, muy chévere, muy actual. Espero que tengas todas las bases, las fuentes, los fundamentos sólidos para sostener tu tema en investigación. Te felicito, Juan. Sí, señora, muchas gracias. Le agradezco. Cualquier cosa, cualquier pauta que necesite, pues no hay ningún problema que le marque al fijo, ¿no? O sea, Bueno, yo te sugiero por esto. favor que primero me escribas porque de pronto puedo estar en clase y no puedo contestar. Entonces primero si quieres escríbeme al WhatsApp, Sí, bueno, le ¿ok? agradezco antemano yo. Muchas No, para gracias. eso estamos con todo gusto, claro que sí. Quisiera saber quién más quiere compartir con el grupo su taller número 1. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Hola, Habla ¿quién con habla? Maroli. Maroli. Hola, Marolyn, ¿por qué no te puedo ver? Doctora, porque la cámara de mi celular no le sirve. Ok, no importa, tranquila. Adelante. Entonces yo estoy en mi cuestión que voy a hacer lo de reciclaje. Dedito, papi. Voy a hacer sobre el reciclaje, doctora. Muy chévere. Porque sí, y estaba también quiero hacerlo sobre la clasificación de las basuras también. Tengo por ahí para meterle un poquitico, le puedo meter un poquitico Sí, ahí. se complementan, por supuesto. Sí, sí, sí. No hay Estoy en ningún esa. problema, sí, también. Y doctora, mi pregunta es, o sea, ya yo lo tengo ya como ya, o sea, como organizado, pero mi pregunta es, cuando yo lo vaya a plantear, ¿lo planteo con las preguntas que usted pone ahí o No, puedas? no, no. Recuerda que, es decir, ustedes tienen que buscar las problemáticas, analizar las Ajá, problemáticas. sí. Cuando ya les cojan, claro que tienen que desarrollar el taller, por supuesto. Claro que sí. Listo, Ujú. listo, doctora, bien, no hay problema. Gracias. ¿Alguien más? Yo, doctora, Carolina Collante. Hola, Carolina. ¿Cómo está, doctora? Bien, gracias. No te puedo ver. No, estoy en un computador y no tiene cámara. Tranquila. Doctora, Adelante. mi problemática, o sea, la pregunta con que yo iniciaría, no sé si estaría bien, es cómo recuperar el parque principal del barrio, ya que como este parque ha sido utilizado desde varios toques años por personas para fumar marihuana, sustancias alucinantes. Entonces Sí. es una problemática que los niños no pueden ir
desde las 4 de la tarde ya eso está lleno de muchachos consumiendo, entonces no sé si Ok, estaría yo ahí bien. te pregunto una cosa. Cuando tú dices cómo recuperar el parque principal de mi barrio, es decir, tú tienes que saber enmarcar la problemática. Es decir, en principio, por ejemplo, se inauguró el parque, te voy a poner un ejemplo. Se inauguró el parque el 1 de enero del año 2010. Tenía cancha de baloncesto, tenía juegos para los niños, había una zona para que llevaran a los perros y demás, ¿verdad? Un ejemplo. Pero entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que el abandono del Estado por parte de la alcaldía para el mantenimiento del parque, no se le proveyó seguridad al mismo, la Junta de Acción Comunal no tomó cartas en el asunto, los líderes del barrio se olvidaron por completo de él. No sé, de pronto, por ejemplo, también los aparatos para hacer gimnasio nunca fueron utilizados porque no traían instrucciones, entonces la gente los dañó sin querer. Es decir, ¿qué ocasionó el problema? ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Qué No, ocasionó el problema sí, para que sí, tú sí. puedas llegar a decir, y es que ahora, como está el parque abandonado, entonces las personas que consumen sustancias psicoactivas lo han hecho parte de su diario vivir, no se puede transitar por ahí, los niños no pueden ir y demás, pero tienes que ver el origen del problema, es lo que te quiero decir. Sí, sí, no, en sí el parque no es abandonado porque de igual forma el parque queda frente a la iglesia. Tiene sus máquinas, la Ay, gente sí ¿no a se las 6 de escucha la todo? mañana ya sale a hacer sus ejercicios. Aló. Me Ya, repite lo doctora. último que no te escuché bien. Aló. Aquí estoy, repíteme lo último que Aló. no te escuché bien. O sea, el parque en sí nunca, sí, el parque en sí nunca es abandonado, nunca fue abandonado porque en sí, o sea, ahí están las máquinas de hacer ejercicio, la gente a las 6 de la mañana sale a hacer su ejercicio. Lo único es que ya, o sea, y está bien, o sea, la Junta de Dotado. Acción Comunal lo tiene bien bonito, o sea, sí, está bien con los columpios para los niños, las plantas y todo eso. El problema es de 4 de la tarde en adelante que ya no se puede sacar nadie porque O sea, ya es de están los seguridad jóvenes, el problema. seguridad. Claro, porque si tú vas a las 10 de la mañana y lo puedes usar, pero ya a las 5 de la tarde ya no lo puedes usar, ¿qué te lo está impidiendo? Las personas que con su mera presencia intimidan y atemorizan a las madres que quieren llevar a los niños a las 5 de la tarde a que jueguen. No pueden, ¿por qué? Porque están consumiendo sustancias psicoactivas que los pueden en su viaje a realizar cualquier tipo de acto violento y tú no tienes quien te proteja. Ah, ok, o sea que ¿Sí entonces me la hago pregunta sería, entender? sí, sí, señor, o sea, la pregunta sería más bien es por la seguridad, más no cómo recuperarlo. Claro, porque recuperar es decir, algo está dañado, algo no se puede usar, algo no tiene la disponibilidad o la disposición para usarlo, pero tú me estás diciendo que sí, que el problema es que no hay seguridad, no hay vigilancia, no hay control, no hay inspección, no hay nada sobre el parque después de 4 de la tarde, lo cual le abre la puerta a la gente a consumir sustancias y eso no permite que la comunidad se dé al parque a esa hora. Pero antes sí, ¿me entiendes? Sí, señora. Carolina. Ah, ok. Muchas gracias, doctora. Ok. Simón, ¿cómo estás? ¿Te pudiste conectar? Ya llegó la luz. Doctora, buenas noches. Sí, gracias a Dios llegó. Sí, se fue, pero fue fugaz, llegó. Ay, Entonces, me alegra mucho. darme. Me alegra mucho. Bueno, ¿Alguien más nos quiere compartir? Profesora, yo Milenis. Hola, yo Milenis. ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. Me alegra. Profe, No te mire, puedo ver tampoco. si quiere le pongo videos del trabajo. Pues todos nos estamos viendo. Cuéntame. Profe, mire, mi investigación trata sobre la población vulnerable con respecto al COVID-19, pero enfocado en mi comunidad. Es decir, los adultos mayores. Llevo más que todo el enfoque como el adulto mayor. ¿Y cuál sería tu enfoque? Es decir, listo, la población, el adulto mayor es vulnerable Buenas a... noches. Hola,
La población mayor, el adulto mayor es vulnerable al COVID-19, sí, a nivel mundial, pero recuerda que ya estamos viendo el cambio que hay con relación a eso. Ellos son parte de la población vulnerable, más no la más vulnerable. Recuerda que en estos días se murió un bebé de 6 semanas de nacido de coronavirus. Entonces el tema es, ellos son parte de la población más vulnerable, pero no la más. Entonces cuéntame ahí cómo harías. Es respecto a las necesidades que están pasando por esta problemática. Eso es otra cosa. Pero está enfocado más que todo en la población, en mi comunidad como tal, porque estoy con unos amigos haciendo trabajos de campo, hemos salido un par de veces, y nos estamos dando cuenta de las cosas, y hay un compañero, está en... Por ejemplo, del abandono del Estado, del abandono de la alcaldía, que no existe presencia del mismo para que los abuelitos de la tercera edad puedan tener una vida digna dentro de esta pandemia, dentro de esta cuarentena, y se le puedan garantizar las atenciones tanto médicas, domiciliarias y demás, ¿así? Exactamente. Perfecto, perfecto. Gracias. Gracias a usted, profe. ¿Alguien más? Profe, Norton Moreno. Norton, ¿cómo estás? Muy bien, profe. ¿Usted cómo ha estado? Muy bien, gracias. Cuéntame. Profe, resulta que yo vivo detrás del motel Las Dunas, ¿cierto? Ahí hay una lavandería donde yo estoy viendo una serie de sucesos donde se están cometiendo como una cantidad de irregularidades, analizándolo desde el punto de vista salud ocupacional. Regálame un segundito. El micrófono abierto y hay un chiquito gritando que no me dejo escuchar. Repíteme, por favor, Norton. Sí, profe, que tengo una lavandería cerca de mi casa. Sí. Y entonces quiero analizarlo desde la salud ocupacional. Ok. He visto unas irregularidades y entonces quiero, el título que le he puesto es así, caracterización de la accidentalidad en la lavandería del Hostal Las Dunas. Ilústrame un poquito más. Resulta de que ahí veo que las personas para lavar los tendidos que salen del motel no utilizan en determinado momento guantes, no tienen los tapabocas respectivos, gorros, o sea, todo lo que tiene que ver con la salubridad para evitar algún contagio de alguien. Ok, súper. Entonces, quiero enfatizarme sobre eso. Te felicito. Vale. Muy bien. Ok, profe, listo. Y ahí le estaré comentando en lo que vaya ahondando. Te felicito. Muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie tiene dudas, nada del taller 1 para pasar al taller número 2? Todo está bien. Veo que todo está bien. Miren que estoy preguntando. El taller 1, todo está bien. Ok. Entonces, pasando al taller número 2, que fue el que les envié hoy. Aló, profe. Hola. Buenas tardes, profe. Lo que pasa es que tengo problemas acá con la comunicación. Miren lo siguiente, yo sí tengo una duda, pero no del tema como tal, sino es en la primera pregunta, que usted dice identificar una problemática. Ok, la identifiqué, pero ahí mismo... Lee la pregunta completa, por favor. Dice, identificar una problemática, luego de identificar el problema, especifique las características. Por ejemplo, tomando cualquiera de los temas que los compañeros expusieron o el mismo que usted escogió para explicarnos, para hacer la demostración, ¿cuáles serían las características, por ejemplo, en el caso de la no recolección de basura en un barrio o algunos de esos temas que expusieron nuestras compañeras, como por ejemplo el caso de Carolina, de la inseguridad que hay en el parque? ¿Cómo serían las características de ese primer punto, profesora? Es la única inquietud que tengo con respecto al tema. El tema que yo escogí es sobre la especulación de precios, entonces, pero más que todo me aterricé en las tiendas, porque es un tema amplio, pero por la premura del tiempo y para hacer un buen trabajo, entonces cogí nada más y lo aterricé en las tiendas. Hazme el favor y lee la pregunta completa.
Dice identificar una problemática, luego de identificar el problema, especificar las características. ¿Ok? ¿Cuáles serían las características de cualquiera de los temas? Yo te entiendo tu pregunta. Entonces, por ejemplo... Profesora, usted escogió, pide ahí en la actividad 4 puntos para el tema, para la primera parte del tema. La primera parte de la actividad dice identificar una problemática. Ok, se identifica la problemática, pero dice, luego de identificarla, especifique las características de esa problemática. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles serían las características de cualquiera de las problemáticas que se han expuesto de los compañeros de un tema específico? Yo te entendí la pregunta. Profesora. Yo te entendí tu pregunta. Lo que quería era que leyeras toda la primera pregunta, que es donde están las características. ¿Me entiendes? Miércoles, no la tengo acá. Ok, tranquila. Entonces, no, mira. O sea, no es la característica del tema, sino de cualquier tema. ¿Cuáles serían las características de cualquier tema? Yo te entendí desde la Por primera ejemplo, vez que me preguntaste. entonces, tranquila. Quiero un ejemplo, profesora. Tranquila, ya te voy a explicar. Yo te entendí la pregunta. Entonces, sucede, por ejemplo, que yo identifico mi problemática. ¿Y cuál es la problemática? En el centro de la ciudad de Cartagena no hay recolección de basura durante la cuarentena. ¿Listo? ¿Cuáles serían las características de esa problemática? La primera es muy obvia. No están haciendo la recolección de basuras. La segunda característica es tiempo, modo y lugar. En la ciudad de Cartagena, en el barrio centro, sector San Diego, no están recogiendo las basuras. Ok, profesora, ya. Que es una... Sí, que es una... Ya. Ok, profe, eso quería que me confirmara, o sea, tenía la duda en esa parte, pero ya está clara, no se preocupe. ¿Segura? Gracias. Okay. Segura, profe. Ok. Bueno, entonces ahora, con relación a nuestro taller número 2, vamos a tratar 2 tipos de unidades y tenemos una actividad, fíjense que ya no es un cuestionario. Entonces nos dice, luego de escoger la temática, que ya todos sabemos cuál escogió cada uno, vamos a comentar si realizaron una consulta de expertos en la materia. Por ejemplo, es que yo trabajo en la Secretaría de Salud, o mi papá trabaja en la alcaldía, o mi tío trabaja en la DIAN, o mi primo está haciendo una pasantía en Ecopetrol, o si yo he consultado a algún experto que tenga relación con la temática que yo he escogido. Por ejemplo, la compañera que va a hacer lo del parque, que nos estaba explicando que su parque después de 4 de la tarde no se puede entrar, no se puede pasar, no se puede disfrutar porque hay personas consumiendo sustancias psicoactivas, entonces ella puede decir, es que yo conozco al líder del barrio o conozco al presidente de la Junta de Acción Comunal. Puedo llamarlo, puedo escribirle y puedo preguntarle acerca del tema. Entonces, ahí es donde yo realizo la consulta a un experto. ¿Por qué un experto? Porque un experto no significa solamente una persona que tiene conocimiento científico acerca del problema, sino que tiene autoridad sobre el mismo. ¿Me hago entender eso? Hello. Entonces, por ejemplo, el líder del barrio, que es quien está pendiente de gestionar acciones de tipo social frente a la cuadra o al barrio donde vive, él tiene que saber eso. Él tiene que saber que después de 4 de la tarde, allá no se puede entrar. ¿Qué ha hecho él frente a eso? ¿Qué acciones se ha tomado? Si él conoce si la Junta de Acción Comunal ha hecho algo, ha pasado algún derecho de petición, ha llamado a la policía, ha instaurado algún tipo de acción. ¿Qué ha hecho? ¿Sí? Eso es consultar a los expertos en la materia. Luego donde dice, verificó documentos públicos entendidos como estudios, estadísticas, entrevistas, conceptos, entre otros. Ustedes saben que eso tiene que ver con la indagación con relación a las fuentes, a las bases que van a solidificar su información. Entonces ustedes fueron y verificaron, por ejemplo, la niña que va a hablar de los ancianitos, los adultos mayores
con relación al COVID-19, ella tiene que documentarse y ella tiene que saber en qué consiste el virus, ella tiene que saber qué está haciendo la Secretaría de Salud, ella tiene que saber qué ordenó el presidente de la República, ella tiene que saber el Ministerio de Salud qué medidas ha tomado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último, cuando dice explique si utilizó para tal fin el método primario, el método secundario o los dos, ustedes ahí van a tener que averiguar en qué consiste, porque la investigación exploratoria tiene tipos y tiene metodologías. La investigación exploratoria, creo que se los dije la vez pasada, de pronto no estaban todos en la clase, ella corresponde al primer acercamiento a un tema específico, antes de abordarle un trabajo investigativo. Es como lo anterior, el pre de eso. Yo analizo, yo identifico que existe una problemática y yo voy a trabajar sobre ella. Entonces existen realmente métodos que se pueden utilizar cuando yo realizo en primera medida una investigación exploratoria. El método primario es a través del cual el investigador se acerca directamente a los elementos relacionados con el tema a desarrollar, de forma que la información de primera mano él la toma y la recopila para después analizarla y verificar si efectivamente esa información le va a servir. Y una de las principales herramientas, buenas noches, una de las principales... Profe, hablas con Oscar, sino que tengo un problema, ahí sí tengo un inconveniente con este otro trabajo, porque mi tema va a ser enfocado a un pueblo de Antioquia y obviamente no me puedo dirigir hasta allá. ¿Qué podría hacer ahí? No necesariamente tengo que ir hasta allá. Yo recuerdo tu tema en Antioquia, ¿te acuerdas que te dije que me parecía muy bacano? Claro, claro. Pero para tú hacer una investigación no necesariamente tienes que ir hasta allá. Es que hay un inconveniente. Okay. Es que tengo un problema. O sea, yo puedo hacer llamadas, ¿cierto? Y consultar con personas que están allá. Pero también tengo que buscar por internet en qué tiempo fue eso, quiénes fueron los alcaldes y todo eso es lo que trata mi tema. Pero es que hay muy poca información. Es que es diminuta la información acerca de mi trabajo. Entonces, bueno, Oscar, pero ahí el problema radica en la decisión que tú tomaste de abordar ese tema. Entonces, si no estás espacialmente en el sitio y se te dificulta realmente, pues creo que debes considerar en cambiar tu tema. Porque pues tú mismo ya te estás dando cuenta que no lo vas a poder hacer. Claro, obviamente. Y es una lástima. Sí, de verdad que sí. Sí, la verdad sí. Bueno, muchas gracias, profesor. Es triste. Bueno, entonces hablábamos de... Ya se me olvidó. Hablábamos del método primario, ¿verdad? Decíamos que el método primario, el investigador cuando utiliza el método primario utiliza como herramienta principal la observación, porque es que a través de la observación yo tengo una primera noción de las características del problema que voy a estudiar. Como por ejemplo la compañera que vio que es que después de 4 de la tarde era imposible. Ella incluso quiso pasar por el parque y se sintió intimidada por la cantidad de hombres o de mujeres o de gente que estaba allí invadiendo ese espacio y utilizándolo para lo que no lo se debe utilizar. Entonces, ese es el método primario. Perdón. El método secundario es aquel a través del cual el investigador obtiene la argumentación de fuentes externas a él, como trabajos anteriores, libros publicados relacionados con el tema, o incluso casos de estudio que desarrollen problemas iguales o relacionados con el escogido. Ahí es donde, por ejemplo, yo puedo verificar acciones de tutela, puedo verificar en la Corte Constitucional la jurisprudencia sobre esos temas específicos, como por ejemplo, y vuelvo y pongo el ejemplo de los ancianitos, la protección a la tercera edad. Hay cualquier cantidad de jurisprudencia en la Corte Constitucional con relación a las personas puestas en situación de vulnerabilidad, y ser una persona considerada la tercera edad hace parte de eso. ¿Listo? Entonces, la pregunta allí que les estoy haciendo en la actividad hace alusión a qué tipo de método usted va a utilizar, está utilizando o utiliza frente a la investigación que usted va a realizar. Si utiliza el primario, si utiliza el secundario o los dos, y debe explicar por qué. Y eso es todo. Chicos, hola. ¿Me entendieron? Sí.
Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene Sí, alguna profesora. pregunta? ¿Alguien tiene algún aporte por hacer? No, hasta el momento va todo claro. Buenas, doctora. Me habla Ok. Milton, y acabo de conectarme. Tenía problemas con la luz. Milton, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. La lluvia, nos quitaron la luz y acaban de poner. Hola. Sí, por la lluvia nos Cuéntame, quitaron la Milton, luz. comparte con tus compañeros y no sé si la clase pasada tú pudiste alcanzar a comentarnos acerca de tu taller número 1. Doctora, ¿Milton? no, es que no he tenido suerte, no he tenido suerte. Apenas me acabo de conectar. En la clase pasada tampoco pude entrar. Y Se te escucha entrecortado. Ok, entonces, Milton, mira. En la clase pasada explicamos, tú tienes a la mano el taller número 1, ¿sí? sí, sí. Ok. Entonces, esta reunión ya dura como 5 minuticos más, pero voy a tratar de explicarte en esos 5 minuticos. Ok, El listo. taller número, bueno, estamos en una clase, en una asignatura que se llama Investigación Exploratoria en el 5º semestre nocturno. Nosotros empezamos a hablar acerca de cómo aproximarnos a las problemáticas que más recientemente podemos evaluar, verificar, vivenciar, que más nos afectan en nuestra realidad. Entonces yo colocaba de ejemplo, por ejemplo, que aquí en el centro de Cartagena, ya sea, no sé, por la cuarentena, por las situaciones que estamos viviendo acá, no recogen la basura. ¿Cómo se da uno cuenta que no recoge la basura? Hombre, porque yo bajo, saco la basura, están los perros haciendo fiesta con el tema, porque no la recogen, huele horrible en las calles, están regada la basura porque ahí la dejan regada los perros, no barren tampoco, pero cuando llega, por ejemplo, el recibo, ahí sí viene aseo. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una problemática que a mí me toca de frente, me toca personalmente. La primera pregunta dice, luego de identificar la problemática, investigar, especificar cuáles son sus características, que era lo que le explicaba ahorita la compañera. ¿Cuáles son las características de ese problema? Es un problema general en el barrio San Diego del centro de Cartagena, afecta ambientalmente al centro por los malos olores que se producen, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cuál fue la forma en la que decidió aproximarse al problema? Yo me aproximo al problema porque lo estoy viviendo. Me aproximo al problema a través, por ejemplo, de la queja generalizada de los apartamentos que hacen parte de la propiedad horizontal donde vivo. Me conozco el problema porque la administración de la propiedad horizontal ya comunicó que había enviado un derecho de petición a la empresa que tiene que hacer la recolección de las basuras y no han contestado. Eso significa que yo he decidido la forma de aproximarme al problema. ¿Encontró algún tipo de oposición, tal como falta de información, de conocimiento, entre otros? Es que si yo, por ejemplo, le pregunto a mi vecino, oiga vecino, ¿usted qué opina? Mire, no han venido a recoger la basura. El vecino me tira la puerta en la cara. Eso es una oposición, porque yo hice una pregunta para mi investigación y el vecino no me contestó. O el vecino me dice, yo no sabía que no estaban recogiendo la basura. Eso es otra manera de contestar y es tabulada de otra manera en la investigación, porque no es que no me haya contestado, es que no le interesa el tema. O de pronto me dice, sí, yo también me acerqué a la administración y me contestaron lo mismo, que ya se habían comunicado, pero que nadie ha venido a resolver el problema, ¿sí? Y por último, yo voy a crear una pregunta problema de la cual se va a derivar mi investigación. ¿Qué puedo decir que puede hacer la pregunta problema? Puedo proponer la siguiente. La falta de servicio de aseo en el centro de la ciudad ha provocado una ola de moscas, por ejemplo. Entonces, la contaminación ambiental que genera la falta de recolección de las basuras puede ser una. La contaminación ambiental que se genera en el barrio San Diego de Cartagena por la falta de recolección de las basuras. O yo puedo decir, la falta de supervisión del contrato de concesión de basuras ha generado que no se recojan las basuras en el barrio centro de la ciudad de Cartagena. ¿Sí me estás entendiendo, Milton? ¿Los demás también? Sí, doctora, estoy entendiendo perfectamente. Sí, señora. Listo.
Entonces, cuando ya tú tienes ese problema, que ya tú tienes ese problema en tus manos, ya tú lo reconoces, ya tú sabes cómo aproximarte a él, ya sabes qué es lo que vas a hacer, ya sabes de qué manera vas a realizar ese trabajo de investigación, ahí pasas al segundo taller. El segundo taller, ya lo acabamos de explicar ahorita, tiene unas actividades por hacer y es, dentro de esa investigación que tú realizaste, tú consultaste a algún experto, es decir, por ejemplo, llamaste a la alcaldía y preguntaste, o tienes un vecino que trabaja allá en la empresa recolectora y lo preguntaste, o de pronto le dijiste a algún vecino de otro barrio que cuando fueran las personas recogiendo la basura les preguntaran, oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué no recogen las basuras en el centro? La segunda pregunta dice, ¿verificó documentos públicos entendidos como estudios, estadísticas, entrevistas, conceptos, entre otros? Pues, hombre, tiene que ver de qué manera tú realizaste la investigación. Tú entraste en internet y verificaste el contrato de concesión, verificaste la página de la alcaldía para ver a qué empresa le tocaba, quién tiene la responsabilidad